colaboración con el Banco de Alimentos y en colaboración público-privada, para que aquellas personas que aún no han podido llegar a ser atendidas a través de los servicios sociales porque tienen su proceso, puedan ser atendidas a través de las diversas organizaciones no gubernamentales y asociaciones que trabajan con sectores vulnerables en nuestra ciudad. Todo esto y muchas más cosas ha sido lo que hemos tenido que ir haciendo, siempre intentando anticiparnos a lo largo de estas 3 semanas pasadas de confinamiento, a lo largo de estas 3 semanas pasadas de estado de alarma. Podemos decir, y habrá que tocar madera y desear suerte, que a pesar de que la desgracia ha llegado también a nuestra provincia, a nuestra ciudad, es cierto que no ha sido tan intensa como en otros lugares de España. Confiemos todos en que esa tendencia no se rompa. Estoy seguro que es el deseo de todos nosotros. Y ahora que ya esta situación, sobre todo la urgencia social, que es la que nos ha quitado el sueño al gobierno local durante más tiempo, porque sabíamos que se estaba produciendo y no era fácil dar una respuesta rápida, empieza a estar atendida como debería atenderse, es el momento, y es lo que hoy quería hablar, de ponernos retos nuevos en esta situación. Y el siguiente reto es comenzar a hablar del día después. La semana pasada ya mantuve un encuentro con los principales agentes sociales, con la concertación social, con el presidente de la Confederación de Empresarios y con los secretarios generales de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras, para poner en marcha ese plan del día después a través de la concertación social. Ahora lo que nos toca es desarrollarlo, y para desarrollarlo necesitamos las herramientas que nos faciliten poder afrontar los retos económicos que se nos vienen encima. Como siempre, prefiero explicarlo con ejemplos. Es obvio, y no tiene ninguna explicación, el reto social que ahora mismo tenemos por delante en nuestra ciudad, igual que en el reto de España, y eso necesita recursos. Es obvio el reto que significa el mantener los servicios públicos en los próximos meses, y el ejemplo más claro, como ya he dicho alguna vez, es Aucorsa, una empresa que está teniendo que prestar sus servicios de forma gratuita y que ha perdido prácticamente todos los usuarios en el último mes. Es obvio también que vamos a tener que tener ayuda y tener políticas de incentivación para reactivar la economía local, para los empresarios, para los autónomos, para que la oferta local no se pare. Y todo esto necesita recursos. Por eso, los siguientes retos, ¿cuáles son? Yo planteo no tres ejes, sino 3 marcos políticos en los que creo que nosotros debemos actuar como ayuntamiento, que es, en los próximos meses, dedicarnos a solucionar los problemas reales que tienen los cordobeses y que vamos a tener todos los cordobeses, problemas de toda índole, social, económico, búsqueda de empleo. Tenemos que ser conscientes de que debemos de protegernos y de proteger nuestro tejido económico, empresarial y social, todo ese tejido que tantos años le ha costado a la ciudad construir, es el momento de protegerlo. Tenemos que protegernos a nosotros mismos y a todo ese tejido, insisto, económico, empresarial y también social de nuestra ciudad. Y tenemos que favorecer el emprendimiento, tenemos que favorecer que se reactive la oferta local, porque es la única manera que tenemos de conseguir que se mantenga el empleo. El empleo debe mantenerse y para que se mantenga el empleo la economía debe funcionar y las empresas deben también funcionar. Y por eso también, igual que dijo ayer el presidente de la Junta de Andalucía, es el momento de la colaboración público-privada para superar estos retos de esta crisis. En definitiva, siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca, es el momento de Córdoba. Y es el momento de que Córdoba sea lo primero. Ante cualquier otra circunstancia, ante cualquier otra situación, ante cualquier ideología, ante cualquier evento, Córdoba y los cordobeses debemos ser lo primero. Tenemos que devolver, cuando pase esto, con coraje, como ya he dicho en alguna ocasión, Córdoba al lugar donde se merece. Y tenemos que hacerlo rescatando, en estos momentos tan difíciles y tan duros para todos nosotros, el orgullo de nuestra ciudad, el orgullo de Córdoba. ¿Y eso cómo se tiene que hacer? Todas estas grandes ideas inspiradoras. Pues tenemos que hacerlo de 2 formas. Con un gran y ambicioso plan de reconstrucción, un plan del día después, insisto, con la concertación social y al que invito a que se sumen a todas las fuerzas políticas que tienen representación en el Pleno Municipal, y para ello además debemos aprobar los presupuestos.
No podemos esperar más. Nos pilló esta situación justo después de haberlos aprobado en la Junta de Gobierno local, dispuestos a llevarlos al Pleno, y era imposible, no se podían celebrar sesiones telemáticas porque ni lo recogía la legislación, ni lo recogía el reglamento orgánico del Ayuntamiento de Córdoba, y ahora ya hay una herramienta que ha aprobado el Gobierno de la Nación que nos permite a los ayuntamientos celebrar plenos de forma telemática. Y eso es lo que quiero impulsar en esta semana y la semana que viene. Da igual que sea Semana Santa, tenemos que seguir trabajando en estos momentos tan duros y tan difíciles como el que más, igual que lo están haciendo nuestros sanitarios, nuestros policías y todos los que están en la calle. Por eso, la idea es que a lo largo de esta semana se pueda, invito a ese diálogo, negociar con todos los grupos políticos para que la semana que viene se realicen los plenos, o sea, las comisiones, perdón, y el pleno de aprobación de presupuestos municipales. Y lo hago a un llamamiento a la unidad, a la generosidad y ese anteponer Córdoba ante cualquier otra idea, pensamiento o situación. No lo hago por necesidad, lo hago por convencimiento. Nosotros ya tenemos un preacuerdo, como todo el mundo sabe, cerrado con una fuerza política de este pleno municipal, que es Vox. Contamos con los votos suficientes, una vez que se culmine ese preacuerdo, para poder aprobar los presupuestos. Pero no es una cuestión de aritmética parlamentaria ni de aritmética de un pleno. Es algo más. Es decidir si queremos todos arrimar el hombro, como creo que puede ser. Es decidir si queremos todos sumar, o es decidir si no queremos atender a estas situaciones de emergencia y seguir como si nada hubiera pasado, como en cualquier otro momento. Eso requiere, por mi parte y por parte del Gobierno local, desde luego, apertura de mira, disposición al diálogo y disposición a reconocer que no estamos en posesión de la verdad, ni que tenemos toda la razón y que se pueden mejorar los presupuestos que teníamos. Pero también requiere que por el resto del grupo se tenga esa misma generosidad y apertura al diálogo y también se acepte que puede haber mucho de bueno en los presupuestos que ya estaban sobre la mesa y que debemos aprobar cuanto antes. ¿Por qué la urgencia? Pues vuelvo a hablar con un ejemplo. Porque, por ejemplo, todas las inversiones que están previstas en el presupuesto, del que dependen tantos empleos y tantas empresas del sector de la construcción, no se pueden poner en carga hasta que no esté aprobado. No se pueden firmar los préstamos para realizar esas inversiones, no se puede licitar la obra, no se puede empezar la obra. Eso es empleo, que a día de hoy va a ser inmensamente necesario. De ahí el que tengamos que atender esa aprobación cuanto antes, sin demorarnos más y sin esperar a que esta situación pase, para que cuando pase estemos preparados para ese día después. Y en ese día después, ¿qué ejes son los que queremos desarrollar? Todo esto con el máximo respeto a la concertación social y a los grupos. No puedo yo venir aquí a dictar un paquete de medidas ya predeterminado si estoy diciendo que tenemos que acordarlo entre todos. Pero sí tenemos nuestra propuesta, sí tenemos nuestras ideas. Y el primer bloque tiene que ser, como he dicho, el del mantenimiento del tejido económico y empresarial de nuestra ciudad, con especial dedicación para hacerlo a través de la concertación social y con especial atención a sectores económicos que todos estaremos de acuerdo que son especialmente vulnerables ante esta situación de crisis. El sector del comercio, el sector de la hostelería, el sector turístico, que han visto cómo su actividad se paraba al 100% y ven cómo además las perspectivas de recuperación no son inmediatas. Yo quiero trasladarle a todas las personas que trabajan en esos sectores que sepan que estamos con ellos, que sepan que estamos preocupados, que sabemos qué situaciones están pasando y que queremos poner las herramientas en marcha para poder ayudarles el día de mañana. Y esos serán sectores que tendrán una especial consideración en ese plan de choque. Igual que tienen que tener un especial tratamiento la pequeña y mediana empresa, la microempresa, los autónomos de nuestra ciudad. Hay, a 31 de diciembre había algo más de 19.000 autónomos, dados de alta en la ciudad de Córdoba. Vamos a ver qué medidas son las que aprueba la Junta de Andalucía en el Consejo de Gobierno de este miércoles, que ayer lo anunció el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, para ver cómo podemos nosotros completar esas medidas. Y tendrán también un apartado especial, por nuestra parte, en ese plan de choque. Tendremos que fomentar la contratación de empresas locales, respetando siempre la legalidad vigente, pero cogiendo el ejemplo de otras ciudades, de otros municipios, que han podido desarrollar planes especiales de inversiones a través de las empresas locales. Y tendremos que buscar las fórmulas legales, insisto, para poder hacerlo así. Tenemos que contemplar
Por supuesto, la devolución de las tasas de todos aquellos supuestos que no han podido usarse, por ejemplo, la tasa de ocupación de vía pública durante estos días por parte de los hosteleros, pues evidentemente habrá que devolverlo, y esperamos que también se abran posibilidades en la legislación estatal para aplicar rebajas de tasas y rebajas de impuestos durante los siguientes meses, que dependemos de que se aprueben esas modificaciones legales para poder hacerlo. Y tenemos que tener una apuesta estratégica de ciudad. Lo vengo diciendo desde hace muchos meses y ahora, desgraciadamente, el tiempo me da la razón, y digo desgraciadamente por las circunstancias en las que lo hace, por la transformación digital de la ciudad, de la empresa y de las administraciones. En segundo lugar, tenemos que, como segundo eje, tener un eje dispuesto para la reactivación de la economía local, empezando por la aprobación de los presupuestos, por la firma inmediata después de las operaciones de crédito, por la puesta en carga inmediata de todas las inversiones, de remanentes y nuevas inversiones que tenemos pendientes en nuestra ciudad. Tenemos que hablar con el semana, que tener una agenda única local de eventos de los próximos meses, donde contemos con todos los sectores que directa o indirectamente son protagonistas, los que protagonizan la feria, los que protagonizan las cruces, los que protagonizan el resto de eventos, y también aquellos que no los protagonizan pero que son beneficiarios indirectos, como los hosteleros, los comerciantes o como los propios sector turístico. Y por último, tenemos que poner en carga un plan de choque de solidaridad que también ayude a superar la situación de emergencia social, y no solo ayude a superar esa emergencia social, sino que sea también un salvavidas para todo el sector, para todo ese tercer sector que tenemos en nuestra ciudad de ONG y asociaciones. Por supuesto, tendremos que dotar de forma extraordinaria el presupuesto de ayuda de emergencia. Lo vamos a hacer, pero sin urgencia. Hay 1.700.000 euros dispuestos para esas ayudas de emergencia. Para que nos hagamos una idea, en los 3 primeros meses del año el ritmo sea aproximadamente de 100.000 euros al mes. Aunque triplicáramos por necesidades ese ritmo de ayuda de emergencia, habría para aproximadamente 6 meses más con el presupuesto actual. Se dotará lo que sea necesario. No le pongo ningún límite, porque será el que sea necesario, pero no hay ninguna urgencia de acometerlo de forma inmediata, porque los próximos meses están más que asegurados. Tendremos que ver las medidas legales que nos permiten dotar de más personal a los servicios sociales. Y por supuesto tendremos que poner en marcha programas de solidaridad y de refuerzo con todas las ONG que trabajan con los más vulnerables en nuestra ciudad. Y un buen ejemplo es ese programa Red de Solidaridad que hemos puesto en marcha de la mano del Banco de Alimentos, que puede servir de ejemplo para otros programas. Esa creación de esa Red Solidaria de Alimentos quiero que sea otro de los protagonistas de este plan. Y por último, y ahora más que nunca, tenemos que poner en marcha, ahora más que nunca, ese plan de trabajo con los barrios vulnerables. Ese plan que ya estaba recogido en los presupuestos de la mano de la Universidad Loyola y que ahora se hace más necesario que nunca. Y todo esto lo haremos contando con la concertación social, con los grupos políticos y también, por supuesto, y quiero agradecer el papel que están teniendo en las últimas semanas, con el movimiento ciudadano. Y para todo esto solo tengo una petición que hacer, y lo hago en el mejor de los ánimos y de los sentidos. Pero la única petición que le hago al Gobierno de la Nación es que nos permita usar al Ayuntamiento de Córdoba y a todos los ayuntamientos, y lo hago también como vicepresidente de la Comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias, el superávit que tenemos los ayuntamientos.
Estamos terminando de cerrar la liquidación de este año. En una primera estimación podemos estar hablando de en torno a 20 millones de euros de superávit del ejercicio pasado en la ciudad de Córdoba. Con esos 20 millones de euros podríamos hacer muchísimas de estas medidas que tenemos aquí en marcha, yo creo que todas. Podríamos multiplicar la ayuda de emergencia, multiplicar los recursos destinados a la incentivación del empleo, multiplicar los recursos destinados a ayudar a los autónomos, multiplicar la ayuda que también necesitan muchos pequeños y medianos empresarios de nuestra ciudad, multiplicar las partidas destinadas a políticas sociales. Solo pido que nos dejen usar lo que nos pertenece. Ya no pido que nos den fondos extraordinarios, esos 300 millones de euros que se anunciaron, que todavía no han llegado y que cabrían a poco más de 2 millones de euros en Córdoba. Lo único que pido es que nos permitan, en estas circunstancias excepcionales, extraordinarias, imprevistas, impensables hace unos meses, que nos dejen utilizar esos 20 millones de euros aproximadamente que vamos a tener en Córdoba de superávit para afrontar esta crisis. Sería muy difícil explicarle a cualquier vecino y a cualquier ciudadano que a día de hoy tenemos que dedicar ese dinero a amortizar deuda en vez de dedicarlo a todas estas y otras medidas que se pueden poner en marcha en los próximos días. Yo no sería capaz de dar una explicación razonable, por lo que estoy seguro que en las próximas semanas, en los próximos meses, veremos cómo esta decisión se adopta por el Gobierno de la Nación, porque cualquier otra, insisto, no tendría ninguna explicación. Los ritmos, y con esto termino, pues insisto, queremos tener la semana que viene ese pleno de presupuesto y durante esta semana y la semana que viene queremos iniciar negociaciones, en este caso ya bilaterales, con todos los grupos, para que el que quiera sumarse, arrimar el hombro, dialogar, con esa única mira por delante que es Córdoba y los cordobeses lo primero, pues puedan sumarse a la aprobación de este presupuesto y a ir desarrollando todas estas medidas y otras muchas que nos puedan apuntar, que nos puedan ofrecer. Yo ya acabo para no consumir el tiempo que tenemos de conferencia y doy paso a las preguntas. Espero que funcione bien este mecanismo que hoy estamos innovando. Ya está activado. Un segundito, compañeros. Vamos por orden. Os voy a poner en... Hola. ¿Me estáis escuchando? Claro, porque tienen que ir cerrando el micro. Ir cerrando todo el micro, levantar la mano y... Ir cerrando el micro. ¿Quién quiere? Irina, por ejemplo, venga. Venga. Subir la tele, ¿no? Que se escucha, ¿no? Oye, venga, voy a subir el volumen del ordenador, por favor, os pido... Irina. Buenos días, alcalde. Buenos días, Irina. Buenos días. Los partidos de la oposición habían mostrado, bueno, gran parte de la oposición, su interés por iniciar una negociación sobre los presupuestos. Quizá el PSOE había sido un poco más crítico al exigir que fuera usted el que se sentara con ellos para dialogar y negociar cara a cara. Entiendo que con esas negociaciones bilaterales que empiezan esta semana se limarían en esos aspectos. Quiero preguntar también por la renta mínima, que algunos grupos han solicitado que sea el ayuntamiento que la dé. No sé si es viable esa posibilidad de una relación con el Oye, por favor, ¿has terminado, Irina? ¿Has terminado? Yo tengo más, pero para darle paso a los compañeros dejo... Venga, contesta el alcalde. Bueno, en cuanto a las negociaciones, yo creo que hay dos cosas claras, ¿no? Primero, tenemos que aprobar estos presupuestos y las negociaciones las va a liderar, como siempre y como venía haciéndose hasta ahora, el delegado de Hacienda, el teniente alcalde de Hacienda. Y si hace falta que en algún momento yo tenga que entrar en esas negociaciones, por supuesto que me sentaré a dialogar con quien haga falta, si eso ayuda, como tú. Dices a limar esas perezas y acercar posturas. Luego, respecto a la renta mínima, yo con los autónomos. Este miércoles van a aprobar un paquete de medidas de ayuda a los autónomos. Yo quiero esperar a ver qué medidas se aprueban
para entonces decidir cómo podemos nosotros también completar esas medidas. Y con la renta mínima tengo exactamente la misma idea. Hoy mismo he leído declaraciones de miembros del Gobierno de la Nación, en concreto del vicepresidente, diciendo que estaban estudiando la posibilidad de aprobar una renta mínima. Vamos a esperar qué medidas se adoptan en otras administraciones, que además en este caso, como todo el mundo va a entender, tienen muchísimos más recursos que un humilde ayuntamiento para poner en marcha esos mecanismos. Cuando veamos qué medidas adoptan y también qué recursos nos dan a los ayuntamientos, pues podemos afrontar esos debates que ahora mismo, a día de hoy, son una quimera, lo digo así. Es decir, poner una renta mínima con los recursos que tiene el Ayuntamiento de Córdoba, no es que me guste o no me guste, me parezca bien o mal, sencillamente es que no hay dinero suficiente para poner esa medida en marcha. Siguiente pregunta. ¿Quién la quiere hacer? ¿Balta? Venga, Balta. Sí. Sí, buenos días, lo primero, alcalde. Buenos días. Quería consultarle el presupuesto que visto aprobar inicialmente la próxima semana, sería el que tenían ustedes previsto tal cual, y posteriormente se añadirían las medidas de lucha contra el coronavirus, y bien ya directamente se quedaría para la aprobación inicial. Gracias. Mira, el presupuesto que estaba previsto aprobar es el que teníamos ya tramitado, porque es el que tiene los informes de intervención. Cualquier cambio en el presupuesto conlleva un cambio, digo, sustancial. No es que no se pueda cambiar mediante enmienda de los grupos o mediante enmienda del propio Grupo Popular o de Ciudadanos. Lo que sí es cierto es que tienen que ser cambios que sean posibles dentro de esas enmiendas. Cualquier cambio de otro tipo nos lleva a un reinicio del expediente, que es que nos lleva más allá del verano para aprobarlo, y insisto, no estamos para perder ese tiempo. De todas maneras, los que conocemos bien la técnica presupuestaria, a mí me tocó dirigir la Delegación de Hacienda en otro momento de crisis, donde afortunadamente pudimos poner este ayuntamiento a salvo. Sabemos que hay mecanismos, y voy a poner algún ejemplo también, que hay mecanismos suficientes para, con las mismas partidas, acometer distintos objetivos. Pongo algunos ejemplos. En este presupuesto que queremos tramitar hay cuantías más que suficientes en el Instituto de Desarrollo Económico y Empleo para atender. De hecho, subía en $500.000 de euros la financiación para programas de empleo. Bueno, pues lo que hay que reorientar, para empezar, es ese $500.000 de euros de más, reorientarlo a estas políticas. Ya contamos con $500.000 de euros más de recursos que el año pasado, iban con un objetivo determinado. Evidentemente ese objetivo, ahora mismo, igual que he dicho antes, que es una quimera de la renta mínima, los que teníamos previsto con ese $500.000 son también una quimera a día de hoy. Tendremos que reorientar esos recursos a las medidas de este plan de choque. Tenemos un presupuesto muy amplio en la Delegación de Solidaridad. Pues tendremos que reorientar los objetivos de la Delegación de Solidaridad pues a estos programas de renta, de garantía alimenticia, de una red de solidaridad para la ONG, y ahí no se trata tanto de cambiar partidas, que las hay, y las hay suficientes, como de reorientar qué políticas vamos a afrontar con esas mismas partidas, con esos mismos recursos. Pero sobre todo, insisto, necesitamos saber de cuánto vamos a poder disponer del superávit, porque es que eso cambia el escenario radicalmente. Afrontar esta situación con 20 millones de euros más no tiene nada que ver que afrontarla con los recursos ordinarios. Habría para adoptar muchas más de estas medidas, y esa es una incógnita que no está en mis manos resolver, sino que sí está en mis manos pedir, y lo pido con absoluta lealtad, con absoluto respeto. No habrán visto por mi parte ni una mala palabra, pero lo tengo que pedir para que los ayuntamientos y el de Córdoba podamos afrontar esta situación. ¿Quién más? ¿Quién pregunta? A ver. Agencia F, ¿me escucháis? Sí. Buenos días, alcalde. Yo quería preguntarle, la cancelación de la Semana Santa y también de las cruces de mayo, la hermandad y cofradía de esta ciudad van a quedar en una situación complicada. No sé qué le plantean para ellos, si algún tipo de ayuda o incluso un evento que pueda sustituir a las cruces de mayo. Bueno, yo sigo pensando, Luis, buenos días, lo primero, sigo pensando que es algo que tenemos que afrontar y tenemos que hacerlo desde la discreción. Y te digo por qué. No por no querer ser transparente, sino por respeto a una situación que todavía estamos viviendo, y es que a día de hoy se siguen produciendo nuevos contagios, nuevas muertes, nuevos ingresos hospitalarios, y francamente no me siento cómodo hablando en términos concretos de calendarios de eventos festivos a partir del verano, porque no me siento cómodo. Lo tengo que decir, es una subjetividad mía, no es que sea nada objetivo, pero me ocurre. Sí digo lo que decía antes, y creo que con eso vas a entender perfectamente la respuesta. Tenemos que hacer un calendario único de eventos pasado el verano, en el que tenemos que contar
con todos los agentes que son protagonistas directa o indirectamente de esos eventos. Y uno de ellos es la agrupación de hermandades y cofradías, que evidentemente ha tenido que suspender la Semana Santa. Esa es una decisión respecto a la Semana Santa que escapa a mi competencia, que tendrán que decidir ellos, y que nosotros apoyaremos, decidan lo que decidan. Si deciden hacer algo o deciden no hacer nada, tendrán el apoyo de este ayuntamiento, y son evidentemente también protagonistas de las Cruces de Mayo, y ya hay propuestas sobre la mesa para tratar eventos alternativos que suplan esa fiesta de las Cruces de Mayo que en su día se perdió. Con lo cual estamos hablando con ellos, estoy convencido que llegaremos a buen puerto dentro de ese marco de agenda única que vamos a hacer para el otoño. ¿Alguna pregunta más? Sí, María José. María José. María José. ¿Sí? Alcalde. ¿Quién es? Blanco de Córdoba. Venga, Juan. Venga, Juan. Buenos días, Juan. Buenos días, Raúl. Alcalde, ¿las autoridades han informado detalladamente del número de contagios que hay en Córdoba? Y si es así, ¿cree que convendría hacerlos públicos incluso por varios, como ocurre en otras comunidades autónomas? Vale, no han hecho... Yo tengo los datos provinciales y sí tengo conversaciones diarias. Hoy en día tengo conversaciones diarias con mucha gente, con el delegado del gobierno, con la delegada de salud, con la subdelegada del gobierno. Entre otras conversaciones diarias las tengo con la delegada de salud, y sí me va transmitiendo, no con cifras exactas, pero sí aproximadamente de cómo va evolucionando la enfermedad en la ciudad. Ahora mismo, como ya está publicado en todos los medios de comunicación, la principal preocupación que hay es con la residencia de ancianos. No estoy descubriendo nada que no esté publicado en toda la provincia, ¿no? Esa es la principal preocupación que hay ahora mismo, la situación que se vive en esa residencia de ancianos. Y luego yo, respecto a hacerlo público o no, yo creo que la Junta de Andalucía está haciendo exactamente y está siguiendo al pie de la letra el protocolo que se ha marcado desde el Gobierno de la Nación. Sí, yo juego un poco de memoria porque no es mi ámbito competencial, pero creo recordar que el Gobierno de la Nación centralizó toda la gestión de los datos, pidiendo a las comunidades autónomas que le enviaran los datos a diario, que ellos lo publicaban primero, y luego ya las comunidades autónomas lo hacen público en el mismo sentido que se les envía al Gobierno de la Nación. Yo no tendría ningún problema, desde luego, en que se hicieran públicos a nivel municipal, ni creo que la Junta lo tuviera. Lo que creo es que debemos actuar de la misma forma en toda España, en todas las comunidades autónomas, que haya un criterio único, que se marque, el que sea, si es publicar lo que se publique, si es no publicar lo que no se publique, y que en toda España pues tuviéramos los mismos parámetros, primero de medir tanto el índice de infectados como el de fallecidos, y en segundo lugar de hacerlos públicos bien por provincia o bien por municipio. A mí me gustaría que hubiera un criterio único que fuera el que se siguiera, el que sea mejor en este momento. La verdad es que no tendría inconveniente ninguno. ¿Más preguntas? José quería. María José quería, ¿no? María José. Es que no se le escucha. No se te oye, María José. Hay un problema. Dile que a ver si... No se oye. No se oye. Que te lo mande al WhatsApp. Que la mande por el WhatsApp. Que te lo mande al WhatsApp. Mándalo por WhatsApp. Mándalo por WhatsApp. Un mensaje de audio por WhatsApp. Es que no se te oye, María José. ¿Quién más? Yo quería preguntar. ¿Quién eres? Que no te veo. Gómez, José Manuel Gómez. Hola, José Manuel. ¿Qué tal? Buenos días, alcalde. Buenos días, José Manuel. ¿Qué tal? Mira, le quería preguntar acerca de su valoración sobre la denuncia de la policía local a los ciudadanos de Córdoba. Son casi 600. ¿Cómo valora usted el comportamiento de la ciudadanía cordobesa en estos momentos? En términos generales, te agradezco, y no es la frase hecha la pregunta, porque es verdad que se me había olvidado esa cuestión en absoluto en la intervención, y aprovecho para hablar. Ahora sí. Mira, en términos generales, el comportamiento de los cordobeses está siendo ejemplar. Hay un número de denuncias que son más de las que me gustaría, que son 600. Si bien es verdad que ya hay algunos turnos, vosotros que tenéis acceso a la información por turno, ha habido algún turno que ya no ha habido ninguna y otro que ha sido mínima la incidencia. Y en términos generales yo creo que son la excepción que confirma una regla de que los cordobeses están actuando de forma ejemplar en la situación de confinamiento que tenemos decretada y que estamos viviendo. Yo les quiero dar una vez más las gracias porque lo están cumpliendo a rajatabla. Y le hago un llamamiento porque se empieza a hacer duro y a todos nos pesa, y a mí el primero, porque entramos en la 4ª semana de confinamiento y además ya nos han anunciado que nos quedan al menos otras 2 más, y es cierto que empieza a pesar. Y también es cierto que se empiezan a ver en medios de comunicación, afortunadamente, cómo van bajando en el ámbito nacional pues el número de personas contagiadas y el número de personas fallecidas.
Eso puede hacer pensar a más de uno que bueno, que por salir algún momento pues ya no pasa nada. Y sería un craso error. Y yo por favor les pido a todos los cordobeses que sigan igual que hasta ahora, que no nos relajemos, que no pensemos que ya como está empezando a bajar la curva y a aplanarse esa curva, ya ha pasado lo peor y bueno, pues si me lo salto un rato no ocurre nada, porque podríamos dar pasos atrás y volver a situaciones anteriores. Con lo cual, les doy las gracias, valoro su comportamiento en términos generales como ejemplar. A los que tengan tentaciones, pues les pido que no caigan en ellas y que sigamos estas semanas que nos vienen igual que hemos hecho en las 3 semanas anteriores. María José, ya se te oía. Estoy ok. Venga. Venga, pues empieza. Te escuchamos, María José. Vale, de acuerdo. Es que no escucho yo ahora al alcalde, pero bueno. Estamos buenos. Estoy viendo. ¿No me escuchas? Terminando la respuesta, ¿no? No. Vale. Hola, buenos días, alcalde. Buenos días. Yo le quería preguntar sobre la ayuda de emergencia. Se ha agilizado el proceso de ayuda de emergencia y quería ver si ya está dando resultado esa agilización del procedimiento, si tienen datos de que se hayan dado otras ayudas, de que ya se hayan otorgado ayuda de emergencia. ¿No se escucha? Sí, perfecto. Si tienen ya datos de ayudas de emergencia que se han podido otorgar en estado de alarma y que se han podido ver mejoradas. Y por otra parte, si se ha pedido desde la subdelegación algún espacio para estos lugares que querían para personas asintomáticas, pero claro que esto lleva consigo que haya test, ¿no? Para que se puedan acercar a las personas que estén asintomáticas y puedan hacer. Vale, pues te contesto. En cuanto a... Gracias, María José, y buenos días. En cuanto a datos de ayuda, la verdad es que ahora mismo no los tengo, pero los pido a lo largo del día. Como teníamos la cifra anterior, puedo pedir a lo largo del día en qué ejecución están y lo pasamos sin ningún problema. Hay una cuestión añadida. Es verdad que nosotros hemos agilizado lo máximo posible, reduciendo el nivel de intervención, de la intervención general de fondos, reduciendo los requisitos para que puedan ser telefónicos, para que puedan justificar con una foto en el WhatsApp. Vamos, ya más no se puede avanzar, pero sí tengo que deciros, y luego ya paso los datos, que hay una petición oficial de la FEM, que si queréis os podemos pasar, para que todo este tipo de ayudas estén exentas de fiscalización previa y pasen a ser de fiscalización permanente. Y no tengan la consideración de subvenciones, porque esto que está pasando en Córdoba, podéis imaginar que está pasando en toda España. O sea, no somos una isla, ni aquí hay más necesidad que en otros sitios, a lo mejor puede haber más porcentualmente, pero vamos, en todas las ciudades, en todos los municipios, evidentemente se han incrementado mucho las necesidades sociales. Con lo cual, a través de la FEM y de su Junta de Gobierno, que ahora mismo funciona como Junta de Portavoces, por esta situación excepcional, una de las peticiones que se ha hecho al Gobierno es que también ya permitan que quitáramos todos los procedimientos, es decir, que fuera fiscalización posterior, no tuvieran la consideración de subvenciones y todavía fuera más ágil. Yo creo que está funcionando, francamente está funcionando porque todos nosotros seguimos siendo vecinos de nuestra ciudad, tenemos contacto con mucha gente y aunque sigue habiendo necesidades que están sin atender, también puedo deciros que en lo que nos llega directamente, que es mucho, a través de los teléfonos, a través de amigos, a través de asociaciones, pues en las últimas 2 semanas ha bajado mucho ese nivel de reclamaciones, ese nivel de ansiedad de personas que se veían sin nada para atenderlo. Con lo cual, aunque no dé un dato científico, sí puedo tener esa subjetividad, esa impresión de que a día de hoy, afortunadamente, estamos bastante mejor que estábamos hace 2 semanas. Y los datos concretos, ahora le digo a Raúl a lo largo del día con los pases. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? A ver, espera. ¿Vale? ¿Espera? ¿Alguna? No se oía. A ver, ¿quién habla? ¿María José? Y Balta, venga. María José, termina tú, venga. Yo suelo preguntar si la subdelegación ha pedido ya al ayuntamiento, se ha planteado algún sitio para los asintomáticos y también se iría para el pleno de presupuesto, si ya tengo un día fijado. Perdona que se me había ido la respuesta a la subdelegación, se me había olvidado, perdona. No nos ha pedido por ahora, nosotros no nos han requerido sitios para esas personas asintomáticas. Yo creo que lo están haciendo a través de la Junta de Andalucía, de las administraciones autonómicas. Me da la sensación de que a las que se están dirigiendo. De luego a nosotros, hoy tenemos a las 12:30, de todas maneras, Comisión de Coordinación de Seguridad Provincial, en un rato la tengo,
No sé si en esa comisión nos dirán algo, pero vamos, a día de hoy no se nos ha pedido nada a la fecha de ahora. Y respecto al pleno de presupuesto, la idea sería hacerlo el jueves de la semana que viene, que si no me equivoco el día 16. Balta, venga. Muy rápido, alcalde, me va a perdonar, pero son las cosas de la técnica. Al principio de la pregunta que le he formulado es que no se escuchaba absolutamente nada. Se la recuerdo, era la posibilidad de enmendar o no antes de la aprobación inicial los presupuestos. Me va a perdonar, pero es que no se escuchaba nada. ¿Por dónde has empezado a escuchar, Balta? ¿Hasta dónde llego? He empezado a escuchar por el hecho de que dentro del presupuesto ya hay cantidad que se puede utilizar de una forma u otra sin modificar, pero es que al principio no se ha podido escuchar. Vale, pues te digo, la reflexión era, y la respuesta iba en el sentido de que nosotros ahora mismo vamos a continuar con la tramitación del que ya estaba informado por intervención, fundamentalmente, y ya aprobado por la Junta de Gobierno Local, es decir, ya el proyecto, porque volver atrás significa perder meses. Es decir, cualquier cambio sustancial que altere el equilibrio entre capítulos, que altere la estabilidad presupuestaria, que altere la regla de gasto, pues nos hace tener que volver a someterlo a informe de intervención, en fin, reiniciar el procedimiento. Y eso te lo decía, ¿por qué? Y ahí ya engancho con la parte que has oído, que no obstante, el presupuesto actual, y son los ejemplos que he puesto, con las mismas partidas se pueden atender objetivos distintos. Y ponía los ejemplos, como te he dicho, pues del INDEC o de la Delegación de Solidaridad. ¿Vale? Vamos terminando. ¿Hay alguna última cuestión? Venga, Balta, termina tú y después José Manuel. Alcalde, entonces, la negociación que se iniciaría ahora con los grupos municipales, ¿en qué sentido iría? Porque si no se puede, si es muy complicado hacer la modificación, ¿en qué sentido iría? ¿Iría ya en el sentido de las medidas del plan de choque? No, se puede, a ti, Balta, se puede modificar con enmiendas. Es decir, el presupuesto no es roca esculpida, ¿eh? Eso evidentemente se puede cambiar. Hay un procedimiento que está tasado en el reglamento, que es el de las enmiendas que pueden presentar los grupos, y en esas enmiendas sí se pueden hacer cambios en el pleno de aprobación, que insisto, nos gustaría que fuera el día 16. Con lo cual, hay que tener un equilibrio. Lo que no podemos es empezar de cero. Quiero decir, es que entre el blanco y el negro están los grises. Y en este caso, pues nos estamos moviendo en esa escala de grises, que es partir de un documento que ya está aprobado, negociar con los grupos la incorporación de enmiendas a ese documento, y esas enmiendas sí se pueden aprobar y no suponen un cambio sustancial del equilibrio de ingresos-gastos o del equilibrio. Tenemos que jugar, para que nos entendamos, con las mismas cifras globales de ingresos y gastos y con un reparto muy parecido en capítulo 1 a 4 y de 6 a 9, para que no se altere el equilibrio presupuestario. Vale. Oye, ¿quién es yo? ¿Quién entra ahora? José Manuel. Sí, alcalde, quería preguntar sobre la posibilidad de que el Colegio Mayor Séneca llegue a su máximo de ocupación. No sé si se puede dar, y en ese caso si existe otra posible ubicación para las personas sin hogar. Nosotros en el Colegio Mayor Séneca ya llevamos acogida a más de 100 personas que están de forma voluntaria allí, que eran personas sin hogar. El problema no es de espacio. Ese espacio admitiría más personas porque tiene otro ala que ahora mismo está sin ocupar. No es un problema de espacio, es un problema de personal para atenderlo. Digo porque recordar que ya dijimos en la primera semana que tuvimos que hacer más de 100 llamadas de teléfono a personas que estaban en bolsa de trabajo y en posibles interinidades para poder cubrir las necesidades. Entonces, a mí el problema no sería de espacio, que espacio hay, el problema lo tendríamos que los recursos municipales ya estarían agotados en cuanto a que no tendríamos personal suficiente para atenderlo. Yo creo no que ese recurso es de carácter voluntario, va quien quiere, quien no quiere no va, y no creo que en Córdoba ya ten en cuenta que está abierto ese recurso, sigue abierto el recurso de Cáritas, que también tiene para personas sin hogar, y sigue abierta la casa de acogida, el recurso ordinario que tiene este ayuntamiento, con lo cual me extrañaría mucho que ahora mismo hubiera una demanda ya significativa, ¿no? Para atender unos cuantos más se podría. Si viniera mucha más gente, evidentemente ya no habría personal suficiente, pero no creo que sea el caso, francamente. Vamos a ir terminando. ¿Tenéis alguna cuestión más? No es que se va a acabar, ¿Quién tiene que hablar? ¿Quién quiere preguntar?
Balta, venga, Balta. Si se puede celebrar el pleno el próximo jueves, alcalde, ¿cuándo podríamos tener la aprobación definitiva de los presupuestos? Gracias. Pues aproximadamente, Balta, tú sabes que después de la aprobación son 15 días de alegaciones, más la resolución de alegaciones. Si hubiera alegaciones, pues calcula aproximadamente un mes más. O sea, los 15 días de alegaciones más el pleno de resolución. Si no hubiera alegaciones, pues a los 15 días. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Venga, pues muchas gracias a Muchas todos. gracias. Cuidaros. Cuidaros mucho. Adiós. Gracias, igualmente.